Muy buenas tardes, soy Nexer, con un corazón de piedra de Euromaster. Resumen: la vida puede ser cruel, para algunos más que otros. Anonymous es un humano que decide dejar todo atrás y empezar de cero en una ciudad que le es completamente ajena y hostil. Sin embargo, su pasado ha dejado en él heridas ficticias y emocionales que no puede curar. No solo. Sin embargo, en un mundo donde él es un fenómeno, su rabia y frustración será un freno constante para poder superar lo que más le ha afectado durante estos escasos años de vida: la soledad. Capítulo 1. Enemigo público. Cuando no sabemos a quién odiar, nos odiamos a nosotros mismos. Hostia, va durísimo. Era una mañana fría en Volcadera Bluff. La espesa bruma apenas permitía a los transeúntes ver más allá de unos metros adelante. Una mañana típica de esta época del año, en la ciudad costera. Un 7 de enero como cualquier otra. La vida comenzaba en su habitual rutina. Los adultos se alistaban en sus trabajos, los más jóvenes en sus centros de estudio. El tránsito matutino rápidamente inundaba las calles, y la aparente calma de la noche era reemplazada por un bullicioso de la sociedad moderna. Una sociedad mayormente latina, que era la que imperaba en esta zona del país. Y allí está una de las muchas instituciones de la UP. Volcano High, una escuela secundaria como cualquier otra, con sus propios problemas y virtudes, y el lugar donde un individuo particular comenzaría las clases de esta semana, de este semestre. Después de todo, fue la única escuela que se dignó a aceptar un traslado en esta época del año, y tan cerca de su graduación, Anonymous era un humano que tal vez no debería estar allí. El único humano que se podía observar alrededor, el único estudiante nuevo en Volcano High, uno que rápidamente llamó la atención de todos los que se veía pasar, ya fuese por lo único del evento o por su aspecto. Incluso dinos, físicamente más fuertes que cualquier humano promedio, gracias a su evolución, prefirieron hacerse a un lado para dejarlo pasar. No por respeto o consideración, sino por miedo. Anon no era muy alto en comparación, pero su aspecto le daba esa aura de tipo peligroso y volátil. Una chaqueta verde de cuero que cubría su cuerpo, y justo debajo un pullover negro, con una calavera humana siendo atravesada por una daga. Pantalones negros apretados y una cadena claramente de plata falsa colgando en su pecho, con una cruz que no respetaba aguantándose bajo su cuello. Como si caminar para él fuera una tortura. Pero su rostro era algo más... Su rostro era lo que más llamaba la atención. Su gorro negro cubría su cabeza, calva por el frío. Pero hoy, cosas que no se pueden ocultar. Esa cicatriz que atravesaba su cara, desde la frente hasta el pómulo. Un gorro negro cubría su cabeza calva por el frío. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. Esa cicatriz que atraviesa su cara desde el frente hasta el pómulo, pasando peligrosamente sobre su ojo derecho. Otras tres más pequeñas, juntos uno al lado del otro, de la otra encima de la comisura izquierda de sus labios, y la más oculta, pero más preocupante, aquella que se alababa por lateral de su cuello, y se perdía por debajo de sus rodajas, a saber hasta dónde. Si había algo que su expresión mostraba en ese momento, como a todos, era odio. Oh, ¿ese es un skinny? Una voz atravesó al alzarse entre los murmullos. Una voz que se escuchó ligeramente por encima del resto, para su mala suerte. El humano, quien no había apartado la mirada del frente mientras seguía su camino, se detuvo un momento para mirar el origen de la voz. Su prematura encorvadura cambió, alzando su cabeza mientras giraba su cuello hacia la dirección del origen del comentario. Un pequeño dino verde. Ah, es Milhouse. Un pequeño dino verde que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cuando esos ojos negros, carentes de vida, lo miraron fijamente por demasiado tiempo. Era como si el tiempo se hubiese detenido, como si el humano hubiese dejado de lado su conciencia para dejar solo una bestia, un depredador, una cuya expresión no mostraba más que odio a todo y a todos. ¿Tienes algún problema, Skinny? Una voz más alterada se alzó junto al pequeño dino verde. La voz de una chica que mostraba su gran tamaño mientras se ponía de pie. Una gigantosaurio que vestía ropas bastante ligeras a pesar del clima.
y que claramente no estaba para nada contenta por la mirada del recién llegado. Oh, te hice una pregunta, Skinny. Pero Anon no dijo nada. No hizo nada. Su cuerpo quedó inmóvil y solo sus ojos cambiaron de adjetivo. Algo que puso a las chicas aún más molestas de lo que ya parecía estarlo. No, Stacy, espera. La voz del más pequeño trató de calmarla, pero ella no accedió a la razón. Dio 2 pasos al frente, de distancia, que recorría rápidamente por el tamaño de sus zancadas. Su imponente tamaño de más de 2 metros, oh Dios. Sería suficiente para intimidar a cualquiera, pero no a este humano. La propia chica se detuvo en seco, cuando, en un movimiento demasiado rápido, para un ojo poco entrenado, el humano hizo retroceder su pierna y sacó su mano derecha de los bolsillos de su chaqueta, adquiriendo una postura defensiva casi de inmediato. Era difícil de notarlo, pero sus músculos estaban tensos, y su mirada no había nada más que odio. Y claramente se trataba de una chica que parecía importarle lo más mínimo si tendría que defenderse, y su mirada, como la de un tigre iracundo, no se apartaba en lo más mínimo de la gigantosaurina, cuyo instinto le decía que era mejor no darle el siguiente paso, por su seguridad. ¡Anonymous! Una poderosa voz se alzó por encima de todos, y un silencio inmediato recalcó su supremacía. La gigantosaurina intercambió su vista entre el origen de la voz y el humano, sin saber cuál de los dos debería tener más precaución. Anon, en camino, no apartaba los ojos de ella, ni por un milisegundo. ¡En mi oficina! ¡Ahora! Solo entonces el calvo alzó la vista a un lado, viendo como, subiendo las escaleras que llevaban al interior de la institución, un imponente cavernícola que esperaba de brazos cruzados sobre su espalda, mirándolo con ojos capaces de derretir el propio acero. Anon lo miró. Lo miró como si no tuviese miedo, o como si estuviese listo o dispuesto para enfrentarlo. Pero no movió ni un músculo, como si lo analizara, intentando descifrar si había algo más que sus sentidos no podía ver, pero su desconfianza le decía que existía. Sin embargo, después de unos segundos, relajó su postura y se dirigió a las escaleras, las cuales subió con un cuidado meticuloso, su mano derecha, aún fuera de su bolsillo, cerrada en un puño alerta, y solo cuando leyó el pecho del cavernícola un distintivo que decía Director Spears, fue que relajó su postura y volvió a guardar su mano dentro de su chaqueta. Spears no dijo nada tampoco, solo se quedó mirándolo mientras subía, mientras el resto de los estudiantes se limitaban solamente a observar la escena en silencio. El humano finalmente pasó por un lado, pero su mirada lo persiguió, mostrando claramente que no confiaba en él en lo absoluto. Ya voy, ya tomó. Spears no dijo nada tampoco, solo se quedó mirándolo mientras subía, mientras el resto de estudiantes se limitaba solamente a observar la escena en silencio y el humano finalmente pasó por su lado, pero su mirada lo persiguió mostrando claramente que no confiaba en él en lo absoluto. No confiaba en nadie, de hecho, pero era lo suficientemente sensato para saber que al menos debería obedecer una orden de este sujeto. Spears solo sintió con la cabeza antes de darse la vuelta y dirigirse al interior, Anon siguiéndolo de cerca, pero lo suficientemente lejos para poder reaccionar por si pasara algo, cosa que no pasó desapercibida por el cromañón, que pensaba que tal muerta de desconfianza era demasiado exagerada, y a la vez entendió que debería haber algún motivo detrás de todo esto. Sin embargo, la caminata fue silenciosa hasta que ambos finalmente llegaron a la oficina del director. No entiendo, Anon es un terrorista, es un desconfiado. Y edgy. Spears abrió la puerta y se hizo a un lado para el joven pasar primero. Pero este ni siquiera se inmutó a pesar del muy evidente gesto. Spears solo suspiró como con pesar antes de tomar la delantera. Pero este ni siquiera se inmutó a pesar del muy evidente gesto. Spears solo suspiró con pesar antes de tomar la delantera. Solo entonces Anon lo siguió el interior, cerrando la puerta tras suyo. El cromañón tomó su asiento tras su escritorio e invitó al chico a sentarse al frente, quien solo obedeció, sin decir nada. Entonces el director sacó un gran archivo que puso sobre la mesa, con el nombre del joven impreso justo encima. Así que Anonymous, tienes un registro bastante peculiar, he de decir. El humano no dijo nada, solo lo miraba fijamente. Peleas constantes en tu antiguo instituto.
agresión al cuerpo estudiantil y profesores, destrucción de la propiedad de la escuela, consumo de cigarrillo y alcohol dentro de la institución, así como otras cosas, muchas cosas que no valen la pena mencionar justo ahora. No era que el humano parecía importarle. No era nada que el humano parecía importarle, o simplemente no quería decir nada al respecto. El cromañón lo miró fijamente. Pasaban las hojas una por una de ese pasaban las hojas una por una de ese expediente que para nada era simple y finalmente lo cerró de golpe, captando la atención del joven en más de un sentido. Y intercambiaba la vista entre el folleto de hojas y la cara del director repetidas veces. Interesante, sin lugar a dudas. Dígame, señor Mouse, ¿sabe por qué lo acepté en mi escuela cuando ninguna otra institución lo hizo? Porque le falta un tornillo. Es su primer comentario y no fue el mejor de todos, aunque el cromañón eso le causó una pequeña risa. ¿Cómo describes el Anon Canon de tu experiencia? Un poco un perdedor. Es que es simple, un forchanero, pues ya, o sea, un forchanero, pero que por lo menos tiene responsabilidad emocional. Por lo menos el Anon 4 o el Anon 3. Es como un introvertido, pero que puede ser, que puede socializar. Es como que realmente es más un, qué asco, no me interesa la gente. Hasta que llega un fan y dijo, carajo, está llorando. No, señor Mouse. Lo hice porque creo que todos tienen el potencial de cambiar algo mejor. Eso sacó al joven de su mirada incómoda. Incluso usted, señor Mouse. Por primera vez, desde que empezó la conversación, el humano apartó la mirada del cromañón, como si mirarlo fijamente le causara algún tipo de malestar, algo que el más experimentado notó de inmediato. No pierda su tiempo, dijo con la voz neutral, como si fuese lo más normal del mundo a pesar de su oscuro significado. ¿Por qué dices eso? El humano no dijo nada. No dejó escapar una sonrisa amarga. Era como si él ya se hubiese rendido a eso. ¿Sabes? Me gusta pensar que somos más de lo que dejamos ver, y usted no parece la excepción. Esto causó una mueca de disgusto en el rostro del chico. Pero hagamos un trato. Esto llamó la atención, definitivamente con escepticismo. Usted hace su parte y yo hago la mía. Eso de que confiar no se le da muy bien. Así que hagamos esto. Usted trata de ser un alumno funcional y yo me encargo de estos documentos. No salgan de esta oficina. ¿Está de acuerdo? Joder, y empezamos con tratos ilegales desde el principio. Una vez más, Ana mostró esa expresión de clara desconfianza mientras veía al cromañón guardar el enorme registro que tenía en una de sus gavetas. Había cosas allí que si salían a la luz al graduarse posiblemente le imposibilitarían obtener un trabajo decente, mucho menos una beca para la universidad. No era tonto, pero la oferta resultó demasiado buena para ser real. ¿Realmente podía confiar en ese sujeto? ¿Por qué lo haría? Él no hizo nada para que el director tuviera alguna consideración con él. Todo lo contrario, el simple hecho de inscribirse en este momento del año ya era todo un dolor de cabeza para él. Entonces, ¿por qué? No encontró respuesta, pero de momento seguía su juego. Si este sujeto tenía algo en mente, lo descubriría y si actuaría en consecuencia. De momento, solo sentía, con la cabeza sin apartar la mirada. Bien, en tal caso, viendo que nos quedan unos minutos, quería hablar sobre algo pequeño que podría interesarle. Anon levantó una ceja, dudoso. Nuestra institución tiene un programa para estudiantes con bajos ingresos económicos. Noches, cuídate, Dom. Es una tarjeta que le permitirá usar para comprar productos de nuestra cafetería. Y después de graduarse, pues... ¿Acaso cree que voy a pedir limosna? El tono humano fue desafiante, carrasposo. Su rostro se tornó en una mueca de desagrado y disgusto, como si la simple mención de eso le hubiese ofendido de la forma más burda posible. Su orgullo no había recibido un golpe tan duro desde hacía unos años. No necesito una tarjeta de desamparados para... Mira, no es necesario que siga, señor Mouse, interrumpió el cromañón. Alzó la mano para que se detuviese. No fue mi intención ofenderle. Solo le comentaba de la posibilidad. No es necesario obligarlo. El humano, cuando voy a decir, cállate, Action, que ya también lo estoy preguntando.
El humano bajó la mirada, aún molesto, mitad por la sugerencia, mitad por darse cuenta de que casi hace un espectáculo por una tontería. Odiaba que le pasara eso sin sentido. Aún así, solo bajó la cabeza, molesto. Pedir perdón era para putos. Era demasiado para él. Pasaron... No mames, oro. Pasaron unos segundos de silencio. Segundos de los que el director analizaba al joven en silencio, quien permanecía la mirada baja, molesto, más consigo mismo, con su entorno, con todo. El director tocó un botón y se acercó en un micrófono que tenía en su escritorio. Señorita Naomi, por favor, debe presentarse en mi oficina. Quitarlo eso es destruir su personaje, pero es que ya me tiene hasta los huevos, Oroman. He estado demasiado tiempo en este fandom y ya me hastia leer esa porquería en todos lados. Ya. Los segundos pasaron. Los segundos pasaron, pero ninguno de los dos decía nada, ni se movía apenas. Una vez por fic. Bueno, tú dirás una vez. Los segundos pasé una vez por fic, una vez por mod y así hasta la eternidad. Y hay veces que lo ponen en el Iwani también y yo, joder, no. Oh, puta madre. Los segundos pasaron, pero ninguno de los dos decía nada, ni se movía apenas. Era como si esa espera incómoda y en silencio fue tan natural para ambos, y a poco tiempo el sonido de golpes sobre la puerta anunció la llegada de alguien más. Ya quiero René Lachman. Y de repente sale Spear de la nada. Spear está vendiéndole un auto a James y le dice, oye vieja, tengo una frase para ti. Y yo, oh no. Adelante. La puerta de la oficina se abrió y el humano giró la cabeza lentamente para ver quién recibía ingresos a la oficina del director. Más bien, a quién lo hacía. La primera era una chica parasaurio, bien vestida y con lentes, cabello perfectamente arreglado y con una línea de escamas color melocotón que recorría su cuerpo desde el hocico hasta la punta de su cola. Pero no estaba sola. Justo después entró una segunda chica, una pterodáctila, de escamas blancas y pelo plateado. Se puso mejor, no como Torinier. Con un vestido amarillo, bastante bonito, y un lazo naranja sobre la cresta y, por tanto, uno de esos espejustos redondos que solo le dan un aspecto de chica inteligente. Sin embargo, lo que más destacaba de ella eran sus emplumadas alas tras la espalda. Calma, Nex, es fan. Era necesario, muy necesario. Dios. Oh, tres capítulos enteros para que haga algo diferente. Entonces, para que se despierte, para que esté atento, coño. Eran sus emplumadas alas. Eran sus emplumadas alas tras su espalda, una de ellas destruida, carente de plumas y con marcas de cicatrices bastante notorias a pesar de lo mucho que intentaba esconderlas. Sí, muy mamón, pero yo no lo veo soltando el dinero. El humano solo se preguntaba el por qué el director llamó a esas dos. ¿Acaso sería otro problema? ¿Qué necesita, director? Señor Mouse, le presento a la señorita Moretti, presidenta del Consejo Estudiantil, y a la señorita Ron, vicepresidenta del Consejo. Ella se encargará de acomodarlo en nuestra institución y conducirlo a su primera clase. ¿A qué tiene su horario? Decía, mientras estiraba la mano con una hoja de papel y que el calvo tomó con cautela. Su primera clase será lengua. ¿Usted tiene esa misma clase, no, señorita Moretti? Sí, director. No se preocupe. Yo me encargo de acompañarlo. Esa plata se me fue prometida hace 3000 años, Matrix. En serio, qué te hastias, que me perdí, La frase de Spears me cansa. Una corrida sensacional. ¿Qué? Mentira. Muy bien, eso sería todo. Espero que su estadía en Volcano High sea de su agrado, señor Moe. ¿Cuál frase? La de tú no eres el único en el mundo. Todo el mundo está luchando sus propias batallas. La he escuchado tantas veces, la he leído, la he escuchado tantas veces que es como que, no, viejo, ya, quítala. Ya no me gusta. Estuvo bien la primera vez. El humano lo miró
una última vez. Era como si esperaba que dijera algo diferente. Algo de desprecio, tal vez algo racista. A ver, es como muchos de los dinos de la escuela había tratado hasta ahora. Pero no hubo nada. Anona solo sintió y se puso de pie, dándose de vuelta lentamente para salir de la habitación. Ambas chicas se quedaron sorprendidas al verlo. Sus cicatrices y su aspecto, su expresión muerta. Era como ver a un tipo que recién había salido de prisión. Uno muy peligroso, uno que se detuvo enfrente de las dos, mirándola fijamente para no decir nada. Y solo entonces, la presidenta se dio cuenta de que se habían congelado mirándole por más de 5 segundos. Tampoco es tanto. La Parasario fue la primera en darse la vuelta y salir de la oficina, siendo seguida por Latero, casi de inmediato. El humano solo suspiró levemente, como si esa reacción no le fuera diferente, pero antes de ponerse un paso fuera de la habitación, la voz del Neandertal volvió a llamar su atención. Señora, no, 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 no. Ah, y de la puta nada. Espera, tengo que cumplir la cuota. Esto es lo que también más detesto, que hay veces no hay ni necesidad de usarla. Y dice, oh no, espera, wow, cálmate. Ah. Señora, el calvo se detuvo, girando solo la cabeza de un lado, dándole a entender que, aunque no lo miraba, sí tenía su atención. Cada uno está luchando sus propias batallas. Si tan solo supiera, dijo en un susurro. Un susurro que el director no escuchó. Pero el latero tras la puerta sí. ¡Oh, están sufriendo! ¡Me encanta! El bueno finalmente salió de la habitación, cerrando la puerta tras suyo, girando la cabeza de las dos chicas que parecían esperarlo con su incomodidad. Y aún así, era el consejo estudiantil, así que había cosas que tenían que hacer, aunque fuese evidente que no querían. Bueno, creo que no nos hemos presentado todo correctamente. Mi nombre es Naomi, y soy la presidenta del consejo, y ella es Lucy, vicepresidenta. Y ni siquiera la dijo completa, la puta madre. Latero trató de esbozar una sonrisa. Latero trató de esbozar una sonrisa, pero la incomodidad de su rostro era evidente. A Anon eso no le molestaba. Ya estaba acostumbrado a esa expresión incómoda. Lo que más le molestaba era el hecho de que ambas parecían esperar algo de él. ¿En serio debía decir su nombre? ¿Es que acaso no escucharon al director decirlo? La simple idea lo irritaba. Anon. Yo, dijo a secas, sin parpadear, sin apartar la mirada ni un segundo. Bueno, será mejor que vayamos a nuestra clase. Nos vemos en el almuerzo, Lucy. Está bien, nos vemos. Latero se despidió con un gesto de su mano y se dio la vuelta caminando hacia la clase lo suficientemente rápido como para salir de esa situación lo menos posible. Pero no tanto como para no dar a entender que está huyendo. Algo... pero no tanto para no dar a entender que está huyendo. Algo que fue bastante evidente, cosa que puso algo nervioso a la Parasaurio, aunque el humano no podía importarle menos. No sería la primera vez. Bueno, será mejor que nosotros también nos vayamos. El humano no dijo nada, ni se inmutó. Claro, estaba esperando que ella tomara la delantera, cosa que era bastante difícil de entender dado su carencia de expresión. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar a su aula, bastante nerviosa por el sujeto que la seguía. Aunque ahora pasaba por el lado de las vitrinas de premios, podía al menos aligerar el ambiente. Bueno, a la izquierda puede ver los premios de nuestro instituto. Ha recibido a lo largo de la historia algunos deportivos, aunque la mayoría son académicos y... No me interesa, dijo a secas. ¿No? Preguntó en shock. No pierdas tu tiempo en decirme cosas que no me interesan. La Parasaurio se detuvo en seco y se dio una vuelta indignada. ¡A la madre! Su expresión mostraba un creciente enojo mientras apretaba los puños con indignación. Y lo peor era que ese bueno ni siquiera se inmutaba ante su furia. Peor, no le importaba. Nomi solo le dedicó una mirada fulminante antes de darse la vuelta y seguir caminando. Ya no le importaba si ese idiota se perdía o se quedaba rezagado. De hecho, creía que se lo merecía por actuar como un idiota. Pero para su mala suerte, el humano le siguió el ritmo hasta el final y llegar a la hora correspondiente. De hecho, creí que se lo merecía por actuar como un idiota. Pero para la mala suerte, el humano le siguió el ritmo hasta finalmente llegar a la hora correspondiente.
Una vez dentro, Naomi entró sin decir nada. Ya, ¿qué haré cuando ya no esté on Twitch, Naomi? Ya no. Primero está todo que me cura tu scope. Eso igual me lo compro. En el segundo mes de trabajo, igual pienso, bueno, sí, igual. Sí, ¿por qué no comprármelo? Una vez entró, Naomi entró sin decir nada y le dejó atrás. No le importaba lo que fuera de él, y simplemente se alejó lo más posible y tomó uno de los asientos libres, que no tenía a nadie alrededor. ¿Y cuántos fanfiction tienes metidos en el culo? Cuando termine este, ahí digo más o menos qué falta. Anon solo entró después, dándole un vistazo rápido al aula y a los estudiantes presentes. Se fijó en cada rostro, en cada mirada, a sus ojos. Todos posibles bastardos de que lo desperdiciaron en la menor oportunidad, y su expresión claramente mostraba su descontento, pensando en aquellos que lo miraban una mezcla de desconfianza y preocupación. Si no quería que nadie se le acercara, entonces lo estaba logrando, sin decir nada. Anon solo se hizo a un lado y tomó el pasaje que no tenía a ningún dino hasta sentarse en los últimos asientos. Solo hasta con este glosario de mediana edad ingresó al salón, mostrando una hendidura de samurái. Ah, vale, cierto, el señor Suki. Y una katana de madera. Lo más ridículo es que el ser humano había visto en mucho tiempo, o al menos eso pensaba, pero nada comparado con su forma de hablar. ¡Oh! Buenos días, clase. Hoy tenemos un nuevo estudiante, Anon Kun. ¿Sería tan amable de presentarse? No, no, no. Su respuesta fue inmediata y carrasposa, haciendo que todos los presentes se giraran para verlo con asombro. O otros, como la propia Naomi, lo miraban desaprobatoriamente y negaba con la cabeza. Incluso el profesor estaba sorprendido por la sensación inmediata. Ah, bueno, está bien. Si ese es un deseo, así será. Muy bien, clase. Seguimos por donde lo celamos en la clase anterior. La clase seguía como debería, y nadie en particular le prestaba atención al hermano malhumorado que permanecía al final del aula. Nadie excepto el profesor, quien al verlo usando su celular constantemente comenzaba a irritarse demasiado. Ah, señor Mouse, le voy a pedir que guarde el teléfono y atienda mi clase, y si no me veré obligado a sacarlo del aula. El humano apenas se inmutó, solo se levantó la mirada hacia el profesor, su expresión claramente molesta. El resto del aula estuvo pendiente de lo que ocurría y se levanta y se retira. Adiós, profesor. ¿Para qué? Si no se le entiende un carajo de lo que dice. Cállate, es un problema de garganta. Es un problema del italiano en la familia. Esa definitivamente no fue una mejor elección de palabras, y claramente el profesor no estaba contento por eso. ¿Sadera? Oh, hola, ¿qué tal? Suki apoyó su mano sobre la empuñadura de su arma de madera y caminó lentamente hacia el puesto del humano. Anon, al verlo, dejó el celular de lado y disimuladamente agarró su lápiz, como si se tratase de un punzón. Su mirada desconfiada, que se hacía cada vez más notoria por cada paso que el estegosaurio daba. ¿Lo va a apuñalar? Era como ver un animal asustado, acorralado contra la pared, su mano temblando por la fuerza, que apretaba el lápiz. Fatwitch no mi Shippuden. Apretaba el lápiz. Ahora es. Su mano temblaba por la fuerza con la que apretaba el lápiz. A la espera, y finalmente el profesor llegó a su asiento. Escúcheme bien, señor Mouse. Llevo años dando esta asignatura en esta escuela y hasta ahora todos mis estudiantes han sido capaces de aprobar mis exámenes. Y usted no será la excepción, ¿entendílo? Así que guarde su celular y atiende la clase, pendejo. Trabaja, que tiene que trabajar. 2 segundos pasaron después de lo que el maestro hablara. Ambos miraron fijamente, desafiante, aunque era evidente que Suki era quien tenía la dominancia en esta batalla, de miradas. Al final, el humano apartó los ojos, guardó el celular. Ah, pues muy mamón no es, aunque su expresión claramente mostraba su descontento. Bien, bien. Ahora sigamos con la clase. El maestro se dio la vuelta y regresó al frente, permitiendo al humano de relajar su postura. Su mano aún temblaba por la fuerza con que había agarrado el lápiz. Sin embargo, su expresión de enojo obviamente se transformó en una más triste, más melancólica. Insultó a mi idioma. Mientras su mirada parecía perderse en las hojas blancas que la libreta estaba enfrente de él. Quiero regañarlo. Cuando alzó la mirada, todos estaban a la vista al frente, atendiendo al profesor, con excepción de una, la parasauria del consejo estudiantil, quien miraba al humano con ceño fruncido por encima del hombro.
pero esta solo recibió una mirada fulminante del mismo antes de volver a su mirada al frente. ¿Qué demonios le pasaba a esta tipa? Ya su actitud la estaba comenzando a irritar. Hay que preñarla. Buah, Lorde existe. Por suerte, la clase siguió sin ningún tropiezo, y cuando la campana sonó, el humano simplemente tropezó con sus cosas y se marchó por su cuenta. No estaba de humor para tener que lidiar con esa parasaurio, y ya se les apañaría para encontrar su clase de matemáticas poco, si cuentan. El horario decía el nombre del salón, así que solo debería buscar con suerte encontrarlo antes de que sonara la campana. Sin embargo, estaba tan encerrado en su hoja de papel de su mano, que no percató quién venía de frente, hasta que entonces sus hombros chocaron con fuerza. El mono gruñó con furia y se giró rápidamente para ver al imbécil que se había chocado con él. Era un pterosaurio de escamas oscuros, el Nasser, y todos naranjas en la cresta, el cual parecía estar tan molesto como el ano, como él lo estaba. Pantalón negro, camisa de cuero, y esa descripción de repente. Pantalón negro, camisa de cuero negra y una camisa debajo con el dibujo de un meteorito a punto de estallar contra la Tierra. Un piercing que salía de una de sus fosas nasales se escondía por la otra, y casi como una segunda perforación en la cresta, su cabeza casi una pulgada de diámetro. Sus dos alas carnosas extendiéndose en clara muestra de enfado e intimidación. Ah, mira por dónde caminas, punto skinny. ¿Ah? ¿Qué pasa, putita? ¿Eres demasiado blando o qué? ¿Cómo me llamaste, imbécil? Ah, y eres retrasado además. Puto maldito imbécil. No hubo tiempo de reacción. Fue como una bomba de tiempo, con un cronómetro de acción casi inmediato. El Tero de escamas oscuras no dudó ni un segundo en lanzarse un puñetazo al rostro del humano. Anon sintió el golpe y retrocedió en consecutiva, aquellos presentes mirando con asombro la escena, algunos incluso sacando sus celulares para comenzar a grabar. Claro, sí, es que el humano podía seguir después de eso, pero lejos de lo que esperaba el Tero, Anon solo dio un paso hacia atrás, antes de arremeter con su potente golpe justo en la mejilla. Espero... Eso hubiera quedado mejor. Wait a minute. I am white. El Tero de escamas oscuras retrocedió un poco, incrédulo al sentir la fuerza de su mano. Imposible. Los usos humanos solo eran unas ratas débiles en su mente. Pero este le estaba demostrando lo contrario, sobre todo, porque ese fue el primero de muchos golpes. Un golpe con la mano opuesta impactó directo al abdomen del Tero y retrocedió ante el impacto. El humano se preparaba para un tercer puñetazo en la cara, pero su oponente logró hacerse hacia atrás al mismo tiempo. Se le propinó una patada por el medio del estómago. Anon retrocedió hasta estamparse contra los casilleros. Su estómago dolía, pero su mente solo tenía un enfoque para una cosa: su oponente. Aquel que venía al frente para terminar el trabajo de un puñetazo al rostro. Uno que nunca conectó con la carne, pues Anon se hizo a un lado, haciendo que el Tero abollara el metal de la espalda, del cubículo, sobre el que había aterrizado. Pero eso no lo detuvo de agarrarlo por la nuca y concentrarle un rodillazo directamente en el abdomen. Una jugada sucia, pero en la guerra lo primero que se pierde es el honor. El humano trató de lanzarle otro puñetazo al rostro de su oponente, pero no se esperaba que este abriera la boca y lo mordiera con una fuerza en el antebrazo. Anon gritó de dolor, pero la adrenalina del momento no le permitía detenerse, haciendo que sus heridas más grandes a medida que trataba de liberarse, aún luchando contra las garras del dino para mantenerse lejos de su rostro. Anon logró conectar un codazo en el rostro del Tero, cosa que forzó que se aflojara ligeramente la mordida después del impacto inicial. Fue entonces que vio una oportunidad de agarrarlo en la punta de su hocico, abriéndole las fauces lentamente. El Tero no pudo mantener la mordida, pues la fuerza del humano ponía sobre la zona sensible de su hocico. La boca le provocaba bastante dolor, pero Anon no había terminado. No, nada de eso. Ese bastardo iba a pagar con creces por haberlo mordido. Anon tomó la mandíbula inferior del Tero, con la mano mordida y cubierto de sangre pero libre, abriendo las fauces de par en par, cada vez más fuerte.
cada vez más abiertas. El Dino se retorcía para escapar, pero no podía, sin importar los golpes que pudiese darle en el estómago al humano. Y lo peor fue que el pánico se apoderó de él, cuando empezó a sentir un dolor abrumador en la comisura de sus labios y poco a poco comenzó a extender su boca. ¡Oh, Dios mío! Ese tipo le iba a arrancar la mandíbula. Eso era algo que entendió al ver su expresión llena de rencor e ira en la cara del humano. Tuvo miedo, verdadero miedo. ¿Qué demonios está pasando aquí? El Neandertal irrumpió en la escena, tomó al humano de la chaqueta y lo tiró de él, estampándolo contra el casillero, mientras con su otra mano sometía al Tero que intentaba ponerse de pie para seguir la pelea. Tanto miedo no tendrá entonces. Mientras con su otra mano sometía al Tero que intentaba ponerse de pie para seguir en la batalla. Tan absuelto en su rabia que no se dio cuenta quién era. Tenía el frente hasta que sintió el peso de una montaña sobre su hombro, regresándolo con la realidad y causándole un verdadero pánico en el rostro, enojado del director. Esto no iba a terminar bien, para ninguno. A la enfermería los dos. En este instante. Pero, sin pedos. La voz del director fue suficiente para aplastar cualquier intento de rebeldía. El Tero ya conocía la furia del cavernícola. El humano entendió al instante que era mejor no tentar a la suerte, esa mirada, ese temple, esa aura opresión que el cromañón de traje empanada era lo que no podía ignorar. El miedo de ser aplastado como un insecto por ese sujeto. Ninguno de los dos protestó después de esto, y el resto de los estudiantes era lo suficientemente listo para retirarse cuando la curiosidad pudiese convertirse en algo más peligroso, dejando a los dos jóvenes solo como con el cavernícola, caminando en silencio, pero antes alertas, aún con la sangre ardiendo. Spears no dijo nada en todo el trayecto. Por su suerte, sus heridas eran leves. Para su suerte, sus heridas eran leves. Spears no dijo nada en todo el trayecto. Spears no dijo nada en todo el trayecto. Por suerte, sus heridas eran leves, incluso las del humano, cuya piel sangraba. Pero nada que unas vendas no pudiesen curar en un par de días. Por suerte, los dientes del Tero no eran tan grandes. De haber sido un T-Rex o un Carnotauro, posiblemente hubiese perdido el brazo. Me tengo que ir next. Hoy es noche de Age of Empires con las chicas. ¿Juegan Age of Empires? No puedo creer que Gigi me convenció de jugarlo, pero si Age of Empires es fino. Cuídate, Action. Si ese juego es chido. Por suerte... Por suerte, los dientes de los Teros no eran tan grandes. De haber sido un T-Rex o Carnotauro, posiblemente hubiese perdido el brazo, y una vez atendidos, tuvieron que acompañar al director a su oficina, donde un ambiente sumamente tenso se hizo presente tan pronto como cada uno de los presentes tomaron asiento. Y entonces Spears habló con un temple afiliado, con una cuchilla. Pensé que había hablado con usted, señor Mouse. Yo no fui quien lanzó el primer golpe. ¡Mentira! Al menos pensé que tenías valor, pero veo que solo eres una puta gallina. ¡Silencio! Esta vez, el grito fue acompañado de un azote en sus manos sobre su escritorio, obligando a los chicos a detenerse de inmediato y prestarles atención. Estaba molesto. Spears estaba realmente molesto. Señor Mouse, creo que fui bastante claro con usted la última vez que estuve en mi oficina. Y creo que fui bastante claro que su actitud sigue sin cambios. Me voy a obligar a hablar con su madre al respecto. No, coño, que este jarrón, yo... Señora, creo que fui bastante claro con usted la última vez que estuve en mi oficina. Y creo que fui bastante claro que si su actitud seguía sin cambios, me voy a ver obligado a hablar con su madre al respecto. La expresión del Tero cambia de inmediato a algo similar al terror. Su cuerpo se sintió más débil, y sus alas cayeron suavemente hasta quedar sobre el piso. La simple idea claramente no le gustaba. Pero parece que esto fue un malentendido, así que solamente le agregaré otro. No parece que esto solo fue un malentendido, así que le agregaré otro mes de detención. ¿Entendido? ¿Otro mes? ¿Entendido? Su voz fue algo amenazante, algo que el chico entendió perfectamente, aceptando los brazos cruzados y apartando la mirada. Bien, puede retirarse. El señor Mouse y yo tenemos que hablar de algo más al respecto. El Tero no dice nada, simplemente se pone de pie y se da la vuelta y se va al lugar haciendo que la puerta se estremezca a su salida.
y mientras los pasos se alejaban por el pasillo, el cavernícola dejó de tapar un largo suspiro, removiendo sus lentes para restregar sus ojos antes de volverlos a poner. Y entonces su atención se puso sobre el humano. No han pasado ni 2 horas desde que hablé con usted. Ya le dije que no fui quien empezó. Tampoco lo he acusado de hacerlo. ¿Y qué quiere? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras esa rata con alas me golpea? Señor Mouse, recomendaría de no usar ningún otro insulto racial en mi presencia. Me veré obligado a tomar medidas. Nuestra escuela no tolera ese tipo de comentarios. Algo hipócrita teniendo en cuenta de que 2 de los 3 dinos con los que he interactuado hoy me han llamado Skinny. El chico se cruzó de brazos y apartó la mirada frustrado. En parte tenía razón, pero no era la forma de afrontar el problema, y Spears quería que siempre quería que lo viese de esa forma. Sin embargo, había algo más que le preocupaba al cavernícola. No encontré información alguna de tu registro sobre tus tutores legales. Creo que lo menos que podemos hacer es informarles al respecto y explicarles qué le pasó a tu brazo, decía mientras volvía a buscar el expediente del chico. No pierda su tiempo. Spears dejó pasar las hojas y lo miró fijamente. Su expresión distante, la melancolía en sus ojos, la frustración en sus labios, su voz estaba cargada de desdén. Ante la idea de su postura se había tornado más a la defensiva de lo que ya era. ¿Por qué dice eso? Tengo 18. Sé valerme por mí mismo. Y veo que está haciendo un buen trabajo. Un comentario irónico, pero que solo puso aún más incómodo al chico. Un comentario irónico, que solo puso aún más incómodo al chico. Muy bien. Como es tu primer día, y dado que todo apunta a que realmente no quisiste un conflicto, lo dejaré pasar. Sin embargo, me temo que vas a tener que ir a detención 2 semanas. Esto realmente molestó al humano. Te daré los detalles en el resto de la semana. Sin embargo, señor Mouse, no toleraré otro evento como este. Si quiere comportarse como un individuo funcional de la sociedad, tiene que al menos saber controlar su genio. Aaron apretó los dientes ante la afirmación. Sabía lo que decía, pero ya no se sentía igual. Al menos ya no daba esa seguridad de sí mismo con las muchas veces que había escuchado esa frase. Y eso lo hacía sentir impotente. Puede retirarse. Más tarde le haré una justificación para que se entregue al profesor Karlikowski. Para justificar su asistencia. Para justificar su ausencia. Si mal recuerdo, su tercera clase es música, la optativa que usted mismo eligió. Espero que al menos eso le ayude a despejar un poco la mente. Aaron no dijo nada, y se levantó y se movió apenas. Puede retirarse, y recuerde, señor Mouse, tenemos un trato. Cumpla su parte, y yo cumpliré la mía. Terminó la conversación y el bueno se puso de pie y se retiró al lugar, dejando escapar un largo suspiro al encontrarse con la oficina del director. Su mente era un caos, su cuerpo tensó por la impotencia, y todo por culpa de ese imbécil esquivador de meteoritos. Según su punto de vista, quería irse de allí. Con paso lento y cansado siguió las instrucciones hasta llegar al salón de música, donde la soledad fue lo único que lo recibió. Recibió su teléfono y se dio cuenta de que faltaban unos 5 minutos para la segunda clase terminara. Seguro por eso no había nadie presente. Al menos la soledad le daría algo de paz para calmar su mente hasta tener que volver a lidiar con más de estos escamosos. Una vez dentro miró a su alrededor, una aula espaciosa con múltiples instrumentos colgados en la pared, un gran pizarrón al frente y varios pupitres, destacando una especie apartado para una batería y un piano. Un piano, Y llamó la atención del humano. Anon se acercó al instrumento y no pudo evitar mirarlo. Un Charles Walter, algo viejo, pero muy bien cuidado, de un acabado de madera caoba, oscura y perfectamente pulido. De hecho, su estado de conservación estaba mucho mejor que el resto de los instrumentos. Era como si alguien se dedicara a limpiarlo cada día con meticulosidad. La curiosidad de viejos recuerdos terminaron ganándole su escepticismo, al punto que sin notarlo, una pequeña sonrisa se asomó en su rostro, posiblemente su primera sonrisa en días. Se sentó en el banquillo y admiró el cobertor de madera, el cual levantó con cuidado, revelando una perfecta distribución de teclas blancas y negras con un brillo impecable. Su mano derecha se alzó, casi sin pensarlo, y sus dedos cayeron suavemente sobre las teclas Do,
mi, fa, sol. Y el sonido le sacó un gran suspiro, mientras veía con ojos cansados su mano sobre las teclas y se preguntaba si sería capaz de recordar cuándo era feliz. Y bueno chicos, hasta aquí el capítulo 1 de Corazón de Piedra. A ver, pues la premisa está interesante, pero habrá que ver. O sea, por lo menos me interesa decir, bueno, igual, si se lee el siguiente y hay más trasfondo y world building, pues estaría chido ver qué pasa. Pero bueno, coméntenme qué les ha parecido. Recuerden dejar su like y suscribirse por si no de contenido. Yo soy Nixar, les deseo un buen día.